En marzo de 2011, un pueblo de 23,000 habitantes en el norte de México fue borrado en 3 días. No porque sus residentes hubieran hecho algo malo, sino porque 2 hombres que hablaron con agentes federales estadounidenses compartían apellidos con personas que vivían allí. Eso es lo que costaba saber algo en territorio del cártel. Este video abarca 10 casos documentados, verificados mediante registros de tribunales federales, investigaciones independientes de derechos humanos y reportajes de algunos de los medios más creíbles del mundo, en los que civiles comunes pagaron el precio más alto simplemente por estar cerca de información que las organizaciones criminales necesitaban contener. Estudiantes en un autobús, niños en una fiesta, pacientes en una clínica buscando sanar, un periodista con su libreta, una madre conduciendo hacia una boda. Ninguno de ellos era agente. Ninguno de ellos era una amenaza. Eran personas que vieron algo, o estaban relacionadas con alguien que lo vio, o simplemente estaban en el lugar equivocado cuando una organización decidió que el silencio valía cualquier precio. Sección 1. El pueblo que desapareció. En marzo de 2011, un pequeño pueblo ganadero del norte de México llamado Allende fue borrado del mapa. Ni en guerra, ni en desastre natural, en 3 días. Allende se encuentra en el estado de Coahuila, a unos 40 minutos al sur de Eagle Pass, Texas. Tenía unos 23,000 residentes, agricultores, familias, personas que habían vivido allí toda su vida. La mayoría no tenía relación con ninguna organización criminal. Muchos de ellos compartían un puñado de apellidos comunes: Garza, Moreno, Villanueva, Gaitán. Eso es lo que causó su captura. La organización criminal Los Zetas era, en aquel entonces, el grupo más agresivo y temido que operaba en México. Comenzaron como un grupo de exmilitares de fuerzas especiales que desertaron y trabajaron para el Cártel del Golfo antes de independizarse para dirigir su propia operación. Para 2011, controlaban grandes sectores del norte de México mediante sobornos y un tipo de violencia que dejó a pueblos enteros demasiado aterrorizados para hablar. En Coahuila, ellos eran dueños de la policía. No figurativamente. Testigos que luego declararon en cortes federales estadounidenses confirmaron que agentes locales, estatales e incluso algunos federales estaban en la nómina de los Zetas. Los jefes de la plaza decidían quién vivía y quién no. Se ordenó a los servicios de emergencia retirarse. Toda la infraestructura de seguridad y responsabilidad había sido vaciada desde adentro. Al frente de las operaciones de los Zetas en Allende y la ciudad fronteriza de Piedras Negras estaba un hombre llamado Alfonso Cuéllar, conocido como Poncho. Él reportaba directamente a los hermanos Treviño, Miguel, alias Z40, y Omar, alias Z42, quienes lideraban la organización. El principal lugarteniente de Cuéllar, un traficante nacido en Dallas llamado José Vázquez Jr. gestionaba las comunicaciones y trasladaba grandes cantidades de sustancias a través de la frontera hacia Texas de forma habitual. Lo que ninguno de ellos sabía era que la DEA llevaba años vigilando a Vázquez. Tras una serie de arrestos y una redada con más de $800,000 hallados al vacío en el tanque de gasolina de una camioneta, agentes de la DEA en Dallas armaron el caso. Su operación se llamó Too Legit to Quit. Su objetivo era acercarse lo suficiente para rastrear a los hermanos Treviño directamente. Cuando finalmente lograron presionar a Vázquez, lo convencieron de entregar algo sumamente valioso: los números de identificación de los teléfonos celulares personales de los mismos Miguel y Omar Treviño. Números que podrían usarse para rastrear su ubicación en tiempo real. Esa información fue enviada a un supervisor de la DEA en México, quien la compartió con una unidad de la Policía Federal Mexicana. Esa unidad tenía un historial conocido de colaborar con organizaciones criminales. Los Treviño se enteraron en días. Rastrearon la filtración hasta Allende, hasta los apellidos vinculados a Vázquez y a quienes rodeaban a Cuéllar. Y en la noche del 18 de marzo de 2011, sicarios de los Zetas entraron al pueblo
y empezaron a ir casa por casa. No vinieron a buscar a los hombres que habían hablado. Aquellos hombres ya habían huido a los Estados Unidos. Las personas que permanecieron eran sus parientes, sus vecinos, quienes trabajaban para ellos, quienes compartían su apellido y quienes simplemente se equivocaron de puerta. Durante 3 días, los grupos armados arrasaron Allende y los municipios aledaños. Se utilizó maquinaria pesada para arrasar hogares. Al menos 40 propiedades y 7 ranchos fueron destruidos. Las víctimas fueron sacadas de sus casas, de la calle, de donde quiera que estuvieran cuando llegaron los camiones. Unos no tenían idea de qué pasaba, otros comprendieron de inmediato y huyeron. La línea de emergencia 089 de la región recibió 1,451 llamadas de auxilio en esos 3 días. Ninguna fue contestada. La policía municipal estuvo presente en algunos lugares y no intervino. Testigos declararon después que los agentes participaban activamente en las desapariciones. Los cuerpos de los llevados no fueron enterrados. Fueron colocados en grandes contenedores industriales y disueltos usando una mezcla de diésel y sosa cáustica. Solo quedaron cenizas, pequeños fragmentos de hueso y trozos de dientes. Para cuando las autoridades mexicanas finalmente entraron en la zona años después para investigar, casi no quedaba nada por encontrar. La cifra final confirmada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México es de unas 300 personas. Aún no está claro el número de personas confirmadas fallecidas frente a las desaparecidas. Durante 3 años tras marzo de 2011, Allende guardó silencio. Los residentes no informaron lo que habían visto. Ellos no presentaron quejas. A algunos que lo intentaron los contactaron poco después y les dijeron, claramente, qué les pasaría a sus familiares restantes si continuaban. Una mujer que habló con los investigadores describió recibir una llamada el mismo día que dio su declaración. Ella retiró la denuncia y no volvió a hablar durante años. No fue hasta 2014 que el gobierno mexicano reconoció públicamente los hechos. En 2019, el secretario de Gobernación se paró en la plaza principal de Allende, frente al Palacio Municipal, y se disculpó formalmente en nombre del Estado. Los 2 hombres cuya cooperación con la DEA puso todo en marcha, Vázquez y Garza Gaitán, vivían bajo protección en Estados Unidos durante aquella ceremonia. Uno de ellos publicaba en redes sociales: el agente de la DEA que dirigió la operación Too Lazy to Quit fue nombrado agente del año en 2011. Ninguna de las 300 familias recibió nada parecido a la justicia. A partir de 2021, la Audiencia Federal de Sentencia de un miembro de los Zetas vinculado al ataque produjo testimonios que confirmaron los detalles del suceso. Es lo más parecido a una versión oficial que existe. Allende es la versión más extrema de un patrón que aparece una y otra vez en la historia del crimen organizado en México. La idea de que la información se vuelve una sentencia de muerte, no solo para quien la posee, sino para todos a su alcance. El siguiente caso involucra a personas que no tenían información alguna. Simplemente estaban en el lugar equivocado en el momento inoportuno, y eso fue más que suficiente. Sección 2. Los 72 migrantes. El 24 de agosto de 2010, un grupo de infantes de Marina mexicanos abrió la puerta de un rancho remoto en el municipio de San Fernando, en el estado norteño de Tamaulipas, a unas 100 millas de Estados Unidos, frontera sur. Lo que encontraron dentro los dejó helados. 72 personas, todas ellas baleadas, la mayoría esposadas, la mayoría vendadas, apiladas en un cuarto dentro de un rancho llamado El Huizachal. Eran migrantes de Centro y Sudamérica, 58 hombres y 14 mujeres, que se dirigían al norte hacia Estados Unidos cuando los Zetas detuvieron su autobús, los obligaron a bajar de la carretera y los llevaron a aquel rancho. En menos de 24 horas, todos ellos habían desaparecido. Una persona sobrevivió. Tenía 18 años, era de Ecuador, y más tarde se le conocería solo como Luis. Le habían disparado y dado por muerto, pero logró salir de la propiedad y llegar a un puesto de control militar.
Su testimonio fue el primer relato que el gobierno mexicano tuvo de lo ocurrido dentro de ese edificio. Lo que describió fue una elección forzada. En aquel entonces, los Zetas solían detener autobuses en Tamaulipas y bajar a los pasajeros varones. Querían cuerpos. Estaban en un conflicto territorial activo con el Cártel del Golfo, luchando por el control de los corredores de contrabando hacia Estados Unidos, y necesitaban reclutas. Gente para mover sustancias, vigilar puestos, portar armas. Los migrantes que iban al norte eran una fuente fácil. No tenían documentos, ni contactos locales, ni nadie en México que denunciara su desaparición. La oferta estándar era simple: únete o atente a las consecuencias. Quienes aceptaron fueron reclutados al servicio. Aquellos que se negaron, o que no pudieron pagar una cuota para ser liberados, fueron llevados a un lugar tranquilo. En el Huizachal, 72 personas se negaron. Esta no fue, según los investigadores que examinaron las pruebas, una decisión tomada por pistoleros presas del pánico o impulsivos. Los infantes de Marina que llegaron al rancho al día siguiente describieron una escena que indicaba un proceso deliberado y organizado. Las víctimas habían sido inmovilizadas y sujetadas antes de ser ejecutadas. El lugar había sido elegido por ser aislado y accesible solo por caminos de tierra sin marcar que se adentraban en el campo de Tamaulipas. Cuando los infantes de Marina hicieron el hallazgo el 24 de agosto, fueron recibidos de inmediato con resistencia armada. Se desató un enfrentamiento entre los marinos y un grupo de operativos de los Zetas que aún permanecían en el área. Un marine perdió la vida. 3 miembros de los Zetas fueron eliminados en el intercambio. Los demás huyeron. En el lugar se recuperaron 21 rifles, 101 cargadores, 4 chalecos antibalas, uniformes de camuflaje y 4 vehículos, incluido un camión modificado para parecerse a uno de la Infantería de Marina Mexicana. El caso fue investigado inicialmente por un funcionario de Tamaulipas llamado Roberto Jaime Suárez. El presidente mexicano Felipe Calderón lo describió como el principal investigador de la masacre. El 25 de agosto de 2010, 2 días después del hallazgo de los cuerpos, Suárez desapareció. No se le ha visto desde entonces. Un segundo agente que llevaba el caso también desapareció al mismo tiempo. En las semanas siguientes, las autoridades mexicanas identificaron a 31 de las 72 personas. El resto permaneció sin nombres. La mayoría viajaba sin documentos. Algunos habían dado identidades falsas durante la ruta. Muchos tenían familias esperándoles en algún lugar que no sabían lo ocurrido. Un grupo de periodistas, escritores y activistas creó después el memorial en línea 72migrants.com, intentando reconstruir las vidas individuales de cada persona fallecida. Llevó años de trabajo. Muchos de los perfiles nunca se completaron. El hombre finalmente identificado como el comandante de la operación era un teniente de los Zetas llamado Edgar Huerta Montiel, conocido como El Guache. Fue miembro del ejército mexicano antes de unirse a la organización. Fue arrestado en junio de 2011 en el estado de Zacatecas por la Policía Federal. Durante el interrogatorio, declaró que más de 600 cuerpos fueron enterrados en fosas clandestinas por toda la zona de San Fernando. El gobierno mexicano nunca confirmó oficialmente esa cifra, aunque hallazgos posteriores en la misma región estarían cerca de validarla. Más tarde se supo que la policía local no fue ajena. Un memorando clasificado de la Procuraduría General de México, parcialmente desclasificado en 2014, confirmó que agentes de la Policía Municipal de San Fernando servían como vigías para los Zetas y habían participado activamente en la interceptación de migrantes en los autobuses. 18 agentes locales estaban bajo investigación cuando se redactó el memorando. El jefe de policía de San Fernando fue arrestado en abril de 2011 junto con 16 de sus 25 agentes. Para las 72 personas que perdieron la vida en ese rancho, el motivo por el que fueron arrebatadas se reduce a algo muy específico:
Los habían bajado de un autobús y forzado a entrar en contacto directo con el funcionamiento interno de una organización que no podía permitirse que nadie que hubiera visto su rostro se marchara. Ya sea que se unieran o se negaran, habían visto a los involucrados, escuchado las instrucciones y comprendido el sistema. Eso los convirtió en un problema, sin importar lo que eligieran. Los Zetas no distinguían entre quienes podrían hablar y quienes no lo harían. Cualquiera que hubiera estado en esa situación era un riesgo potencial. La solución fue la misma en cada caso. Antes de continuar, si disfrutas de este análisis, considera suscribirte. Ayuda muchísimo al canal. Lo ocurrido en el Huizachal en 2010 fue, bajo cualquier parámetro, uno de los ejemplos más visibles y documentados de lo que los cárteles hacían a quienes sabían demasiado sin tener culpa alguna. Pero por muy impactante que fuera la cifra de 72, resultó que San Fernando aún no había terminado de producir esos números. Menos de un año después, los investigadores volverían al mismo municipio y comenzarían a sacar cuerpos de la tierra por docenas. La magnitud de lo que hallaron allí requeriría meses de procesar. Y señalaba un sistema de eliminación que operaba desde mucho antes de lo que nadie había reconocido públicamente. Sección 3. La autopista de las tumbas. Para abril de 2011, los investigadores ya sabían que San Fernando, Tamaulipas, era uno de los tramos más peligrosos de México. Los sucesos de agosto de 2010 lo habían dejado claro. Pero lo que comenzó a desarrollarse en la primavera de 2011 sugirió que lo ocurrido en el Huizayal no fue un incidente aislado. Era un punto visible en una operación mucho mayor y más larga que se había desarrollado discretamente junto a la carretera federal 101 durante un tiempo prolongado. La carretera federal 101 es la vía principal que conecta las ciudades de Tamaulipas con los cruces fronterizos hacia Texas. Camiones, autobuses y vehículos particulares lo usan constantemente. Es el tipo de camino que parece común desde fuera. Extensas zonas de terreno llano, pueblos pequeños muy distanciados. Poca autoridad visible queda una vez que se pasan los controles. Durante un tiempo entre 2010 y 2011, esa carretera fue una trampa. Los Zetas establecieron un sistema en la carretera 101 donde grupos armados detenían autobuses de pasajeros en puntos que parecían, a distancia, retenes militares o policiales. Llevaban uniformes. Ellos tenían vehículos. Hacían señas a los autobuses para que se orillaran con los mismos gestos que usaban las fuerzas legítimas. Los pasajeros no tuvieron motivo inmediato para entender que algo iba mal, hasta que los hombres subieron a bordo. Lo que sucedió después siguió un patrón constante, según testimonios recabados por investigadores mexicanos. Las mujeres fueron separadas de los hombres. Bajaron a los hombres del autobús y les dieron a elegir. La misma oferta de reclutamiento forzoso que operaba en la región desde hacía años. Únete a la organización o atente a las consecuencias. Quienes aceptaron fueron llevados. Quienes se negaron, quienes fueron considerados demasiado viejos o jóvenes para ser útiles, y quienes simplemente habían visto demasiado de lo que ocurría, fueron subidos a vehículos y llevados fuera de la carretera hacia la red de caminos de tierra sin marcar que atravesaban el campo de Tamaulipas. Las mujeres, en la mayoría de los casos documentados, tampoco sobrevivieron. Las familias en Reynosa y Matamoros empezaron a notar algo a principios de 2011. Los autobuses llegaban a sus destinos sin pasajeros. Había equipaje sin recoger en las terminales. Las personas que habían subido a autobuses hacia el norte simplemente no llegaban. Empleados de la compañía de autobuses confesaron a periodistas que llevaban meses parando en controles policiales, denunciando que bajaban a pasajeros por la fuerza y que nadie hacía nada al respecto. Más tarde se supo que el jefe de la Policía Municipal de San Fernando fue una de las razones por las que no se hizo nada. Fue arrestado el 21 de abril de 2011, junto con 16 de sus 25 oficiales.
Operaban como una extensión de los Zetas en el municipio, identificando objetivos, dirigiendo el tráfico hacia retenes del cártel y brindando protección que permitía que la operación continuara sin interferencias. La magnitud de lo ocurrido solo quedó clara cuando los investigadores empezaron a indagar. Los primeros cuerpos fueron hallados el 1 de abril de 2011, luego más sitios. Para el 10 de abril, el conteo alcanzó 88 personas en múltiples fosas separadas. Para el 12 de abril, el ejército mexicano confirmó el hallazgo de 28 cuerpos más, elevando el total a 116 en 15 sitios identificados. La excavación continuó durante semanas. Cuando finalmente terminó, los investigadores habían recuperado al menos 193 cuerpos de 47 lugares distintos repartidos por el municipio de San Fernando. La mayoría fueron identificados como ciudadanos mexicanos, a diferencia de las víctimas predominantemente centroamericanas del año anterior. Muchos eran viajeros comunes, personas que abordaron autobuses en otros estados y se dirigían al norte por trabajo, para visitar a la familia o intentar cruzar hacia los Estados Unidos. El hombre arrestado como el comandante operativo responsable de la mayor parte de las ganancias fue Martín Omar Estrada Luna, conocido como El Kilo. Era un lugarteniente de los Zetas y, según la DEA, una de las figuras operativamente más agresivas de toda la organización en aquel entonces. Fue capturado en la capital de Tamaulipas, Ciudad Victoria, el 17 de abril de 2011. Las autoridades mexicanas confirmaron que estuvo vinculado personalmente a al menos 217 actos individuales de violencia letal solo en San Fernando. También estuvo relacionado con los sucesos de agosto de 2010. El mismo comandante de los Zetas que supervisó el secuestro de los 72 migrantes operó el mismo sistema en la misma carretera meses después. Lo que revelaron las tumbas de San Fernando no fue una serie de incidentes aislados, sino un único proceso industrial continuo. Se interceptaba a personas en gran número en la vía pública, se las trasladaba a sitios preseleccionados y se las eliminaba de formas diseñadas para evitar su hallazgo. Las ubicaciones de las tumbas estaban tan dispersas que ningún residente local habría tenido una visión completa del panorama. Los policías que pudieron documentar las quejas formaban parte del operativo. La infraestructura de emergencia del municipio había quedado inutilizada. Un memorando interno clasificado de la Procuraduría General de México, parcialmente divulgado en 2014, afirmaba directamente que agentes locales de San Fernando ayudaban a los Zetas a interceptar personas que transitaban por la zona. Describía a los oficiales cumpliendo la función de vigías. 18 agentes figuraban bajo investigación activa al momento de redactarse el memorando. Más de 10.000 residentes abandonaron San Fernando tras los hallazgos. El alcalde local de entonces estimó que cerca del 10% de la población se mudó, muchos sin decir a dónde iban. El sacerdote de San Fernando, que siguió recorriendo su ruta habitual entre parroquias durante todo el periodo, dijo a la prensa que hombres armados y enmascarados lo detuvieron repetidamente. Cada vez se identificaba y se le permitía continuar. Señaló que esto le ocurría a todos los que transitaban por la zona. Simplemente se había vuelto normal. La mayor parte de lo ocurrido en San Fernando afectó a adultos que viajaban solos. El siguiente caso implica algo más difícil de procesar: una reunión privada de adolescentes sin vínculos con ninguna organización criminal en un barrio residencial un sábado por la noche. Lo que les ocurrió y el motivo por el que sucedió revela hasta qué punto la lógica de eliminar testigos potenciales se había extendido para 2010. Sección 4. La fiesta de cumpleaños. Jesús Enríquez acababa de cumplir 18 años. La noche del 30 de enero de 2010, sus familiares y amigos se reunieron en una casa privada de la calle Villa de Portal, en la colonia Villas de Salvarcar, Ciudad Juárez, Chihuahua. El barrio era una zona obrera de casas bajas de hormigón y calles estrechas en el sureste de la ciudad.
Las personas en esa reunión eran estudiantes de secundaria y universidad. La mayoría eran atletas. Varios jugaban en el equipo de fútbol de su escuela. El menor tenía 15. El mayor tenía 20. Ninguno de ellos tenía relación alguna con organización criminal alguna. Justo después de medianoche, 2 camiones se detuvieron frente a la casa. Un grupo de hombres armados bajó y entró a la propiedad. Abrieron fuego contra todos los presentes. Algunos de los jóvenes corrieron. Algunos fueron hallados en los patios de casas vecinas. Algunos fueron hallados en la calle. Cuando todo terminó, 16 personas habían perdido la vida. Ciudad Juárez fue en 2010 la ciudad más peligrosa del mundo por su tasa registrada de violencia letal. El cártel de Sinaloa y el cártel de Juárez mantenían un conflicto abierto por el control de la ciudad y su cruce fronterizo desde 2008. Más de 3,000 personas perderían la vida en Juárez solo ese año. El presidente Felipe Calderón desplegó miles de tropas en la ciudad, y aún así, las cifras seguían aumentando. En ese entorno, los residentes se habían acostumbrado al sonido de la violencia nocturna. Lo que hizo diferente a Villas de Salvarcar no fue la escala, fueron las víctimas. El alcalde de Ciudad Juárez declaró públicamente, horas después del ataque, que las víctimas parecían no tener vínculo alguno con el crimen organizado. Él los llamó buenos chicos. El gobernador de Chihuahua asistió a los funerales. El propio Calderón finalmente visitó y entregó personalmente una placa conmemorativa a los padres. Una mujer en el lugar, que solo se identificó como Marta y se negó a dar su apellido por miedo, dijo a los reporteros que sus 2 hijos habían estado en la fiesta. Ambos perdieron la vida esa noche. Habían estado en el equipo de fútbol de la escuela. Lo que realmente había ocurrido solo surgió tras un arresto 4 días después. Un hombre identificado como José Dolores Arroyo Chavarría, de 30 años, fue detenido por el ejército mexicano. En su testimonio ante los fiscales, describió la cadena de hechos que condujo al ataque. Una figura del cártel de Juárez que operaba bajo el alias El Díaz había recibido información de una fuente interna. Un informante, que las personas reunidas en esa casa en Villas de Salvarcar eran miembros de una pandilla llamada Artistas Asesinos, también conocida como AA. Esa banda operaba al servicio del rival cártel de Sinaloa. El Díaz ordenó el ataque basándose totalmente en esa información. La información era errónea. Los asistentes a la fiesta de cumpleaños eran estudiantes viendo un combate de boxeo en una casa privada. El vigía que los identificó había cometido un grave error o no tenía nada. Nadie en esa reunión estaba vinculado a los Artistas Asesinos, ni al cártel de Sinaloa. Simplemente vivían en el barrio, conocían a la misma gente y habían estado en el mismo lugar al mismo tiempo. Arroyo Chavarría identificó a El 10 y a otro sujeto conocido como El 12 como los hombres que dieron la instrucción. Ambos nombres eran identificadores operativos dentro de la estructura de ejecución callejera del cártel de Juárez. La investigación más profunda condujo finalmente a José Antonio Acosta Hernández, conocido como El Diego, quien fue confirmado como la figura principal que autorizó el ataque. Acosta Hernández fue también, como establecerían investigaciones posteriores, el mismo hombre que ordenó el ataque a una clínica de rehabilitación en Ciudad Juárez meses antes, un suceso distinto que también cobró la vida de personas sin vínculo alguno con el conflicto. Finalmente fue detenido y juzgado. En el testimonio que brindó sobre ambos incidentes, confirmó que las órdenes provenían de la estructura de mando del cártel de Juárez, específicamente de La Línea, el brazo ejecutor del cártel. En 2012, la cadena de televisión estadounidense Univision confirmó mediante sus reportajes que las armas utilizadas en el ataque de Villas de Salvarcar provenían de la Operación Rápido y Furioso, un programa de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos que permitió a presuntos traficantes comprar armas en el país y trasladarlas a través de la frontera sin ser interceptadas,
bajo la teoría de que las armas eventualmente conducirían a los investigadores hacia los líderes de los cárteles. El programa se convirtió en una de las operaciones policiales más polémicas de la historia estadounidense. La conexión Villas de Salvarcar fue una de las pruebas más perjudiciales en su contra. 4 individuos fueron condenados por el ataque en julio de 2011. Arroyo Chavarría, Aldo Fabio Hernández, Heriberto Martínez y Juan Alfredo Soto Arias fueron sentenciados cada uno a 240 años por el estado de Chihuahua. Un quinto hombre, Israel Arzate Meléndez, también fue arrestado y presentado inicialmente al público como sospechoso. Un representante de derechos humanos de la ONU que visitó a Arzate Meléndez en 2012 declaró públicamente que el hombre sufrió abusos durante su detención y que su confesión fue obtenida mediante la fuerza. Ese hallazgo fue respaldado por una organización mexicana de derechos humanos, y el caso de Arzate se convirtió en una controversia secundaria vinculada al ataque original. El gobierno federal respondió a Villas de Salvarcar lanzando un programa llamado Todos Somos Juárez, que destinó aproximadamente $400 millones a la reconstrucción de la infraestructura social de la ciudad, educación, empleo y servicios de salud. 16 adolescentes en una fiesta de cumpleaños perdieron la vida porque un halcón del cártel señaló la casa equivocada. Sin sistema, sin secreto, sin información. Solo un nombre que alguien dijo, y hombres armados que actuaron sin verificar. Antes de continuar, si disfrutas de este análisis, considera suscribirte. Ayuda muchísimo al canal. Lo que ocurrió en Juárez no se quedó en un barrio, ni en un solo lugar. La misma lógica, eliminar a cualquiera que pudiera ser un problema, y verificar los detalles después, se aplicaba por toda la ciudad en cada entorno imaginable, incluido el único lugar al que la gente acude específicamente para intentar alejarse de todo ello. El siguiente caso involucra una clínica de tratamiento, una sala llena de personas intentando rehabilitarse, y una decisión tomada por la misma estructura de mando que ordenó Villas de Salvarcar. Sección 5. La clínica. Ciudad Juárez tenía cerca de 100,000 personas luchando contra la farmacodependencia en 2009. Ese número no fue una coincidencia. La ciudad había sido el principal centro de distribución terrestre de sustancias que cruzaban la frontera hacia Estados Unidos durante años. Lo que se mueve por un lugar deja un residuo. Para cuando los cárteles de Sinaloa y Juárez alcanzaron el punto álgido de su conflicto territorial, gran parte de la población de la ciudad había sido arrastrada a la órbita de lo que las organizaciones vendían, ya fuera como consumidores, trabajadores callejeros de bajo nivel o ambos. Para atender a esa población, cerca de 62 clínicas de rehabilitación operaban en Ciudad Juárez para 2009. Algunos estaban autorizados y supervisados por autoridades sanitarias estatales. Muchos no lo eran. Los no autorizados operaban desde edificios comunes en barrios residenciales, dirigidos mayormente por antiguos pacientes sin formación médica formal. Eran de bajo costo, accesibles y en gran medida invisibles a la supervisión oficial. Esa invisibilidad los convirtió en objetivos. La clínica El Aliviane se encontraba en el barrio Bella Vista de la ciudad. La noche del 2 de septiembre de 2009, a las 19:15 aproximadamente, 12 hombres armados forzaron la entrada principal. Recorrieron el edificio y reunieron a los pacientes, 19 jóvenes, la mayoría adolescentes o veinteañeros, en un patio central. Los pusieron contra la pared. Entonces abrieron fuego con fusiles AK-47. El ataque duró, según vecinos que dijeron oírlo desde sus casas, aproximadamente 15 minutos. Cuando se detuvo, 17 pacientes habían desaparecido. Uno más falleció en el hospital al día siguiente por las heridas recibidas. Uno sobrevivió. También dispararon al perro de la clínica. Huellas ensangrentadas de varios tamaños cubrían el suelo desde la entrada hasta los dormitorios.
Un rastro más denso marcaba el camino de un hombre que logró arrastrarse hacia la puerta antes de que se le acabara el tiempo. 18 personas perdieron la vida en el Aliviane esa noche. La pregunta inmediata era ¿por qué? A primera vista, una clínica de rehabilitación no parecía un objetivo lógico para un ataque criminal organizado. Sin embargo, los investigadores y funcionarios locales que hablaron con la prensa en los días posteriores describieron una lógica específica del entorno de Juárez en 2009. Según los testimonios recabados por la Fiscalía, los centros de rehabilitación sin licencia se utilizaban de varias formas que los hacían estratégicamente importantes para los cárteles. Miembros activos de diversas bandas callejeras entraban y salían de estos centros cuando su dependencia se volvía inmanejable. Una vez dentro, estaban lejos de sus contactos y estructuras habituales. Los cárteles consideraban a cualquiera dentro de esos muros como una fuente potencial de información sobre organizaciones rivales, personal, rutas y operaciones, y también como un riesgo potencial si hablaban con las autoridades, lo cual algunos inevitablemente hacían. Las organizaciones también, según registros judiciales, usaron las clínicas como espacios de reclutamiento. Se consideró a jóvenes en recuperación como candidatos para puestos básicos. Quienes cooperaron fueron reclutados al servicio. Quienes no lo hicieron fueron considerados problemas. En el Aliviane específicamente, los informes tras el suceso indicaron que varios pacientes tenían vínculos con la pandilla Barrio Azteca, una organización callejera aliada al cártel de Juárez. El ataque, según creían los investigadores entonces, provino del bando opuesto al conflicto, de sicarios vinculados al brazo ejecutor del cártel de Sinaloa que operaba en la ciudad. El panorama completo solo se aclaró años después, cuando José Antonio Acosta Hernández fue puesto bajo custodia. Acosta Hernández, alias El Diego, fue el comandante operativo de la línea, el brazo ejecutor del cártel de Juárez. Era el mismo hombre que había ordenado el ataque a la fiesta de cumpleaños en Villas de Salvarcar, 2 meses después de El Aliviane. En testimonios y declaraciones tras su arresto, confirmó que él mismo dirigió ambas operaciones. Sus palabras sobre El Aliviane fueron directas. Había ordenado a su gente ir y eliminar a grupos rivales en 2 centros de rehabilitación. El fiscal del estado de Chihuahua, Jorge González Nicolás, confirmó a la prensa que el ataque de El Aliviane y el de Villas de Salvarcar compartían el mismo origen de mando. Misma estructura, mismo responsable, misma cadena de mando. El ataque de El Aliviane no fue el primero de su tipo en Juárez. Fue el 5º tiroteo masivo en un centro de rehabilitación de la ciudad en el lapso de aproximadamente 1 año. El año anterior, 8 personas habían perdido la vida en un ataque similar en otra clínica. Las autoridades locales habían comenzado a advertir públicamente que las instalaciones se estaban convirtiendo en objetivos constantes. El secretario de Seguridad Pública Estatal había informado a los medios que los cárteles reclutaban activamente en estos centros y actuaban contra quienes se negaban o tenían vínculos con organizaciones rivales. Nadie cerró las clínicas. Nadie les proporcionó seguridad. Las advertencias circularon y el patrón continuó. Tras El Aliviane, un segundo ataque en otra clínica de Juárez llamada Vida ocurrió 2 semanas después. Otras 10 personas perdieron la vida en ese incidente, incluyendo un médico y el gerente de la clínica. El periodista de NPR de septiembre de 2009, que informó desde fuera de El Aliviane la mañana siguiente al ataque, habló con un joven sentado en la acera calle arriba. El hombre no quiso dar su nombre. Dijo que las personas dentro de la clínica habían cruzado la línea de algún modo, y que todos allí debían pagar el precio por ello. Luego dijo algo que permaneció en el artículo. La mayoría de quienes hablan de lo que ocurre aquí terminan en la misma situación. Así que estamos hablando de ello ahora, y no deberíamos. Esa frase captura el mecanismo central de cada caso en este video. El peligro no estaba solo en lo que habías hecho, estaba en lo que habías visto. Y en Juárez en 2009, estar dentro de un edificio donde algo de esto ocurriera, sin importar quién fueras o por qué estuvieras allí, bastaba. Los casos tratados hasta ahora han ocurrido en México,
entre ciudadanos mexicanos y migrantes que transitan por territorio mexicano. El siguiente caso cruza una línea totalmente distinta. Involucra a ciudadanos estadounidenses, incluyendo niños con doble nacionalidad, en un camino de tierra a plena luz del día. Lo que se le hizo a esa familia, y si fue algo deliberado o un error catastrófico, nunca se ha resuelto por completo. Sección 6. El convoy. La Mora es un pequeño asentamiento en el estado de Sonora, México, a unas 70 millas al sur de Douglas, Arizona. Fue fundada hace décadas por miembros de una comunidad religiosa independiente, un grupo disidente con raíces en la tradición mormona, cuyos ancestros se mudaron al norte de México a finales del siglo XIX y principios del XX. Para 2019, el asentamiento tenía una población permanente de unas 150 personas, repartidas en 30 a 40 hogares en cerca de 1,000 acres de terreno desértico. Muchos de los residentes poseían doble nacionalidad, estadounidense y mexicana, al haber nacido en familias que vivieron en ese tramo de Sonora por generaciones. Eran agricultores, formaban una comunidad unida y llevaban años conviviendo con el creciente conflicto territorial entre organizaciones criminales de la región. La mañana del 4 de noviembre de 2019, 3 camionetas salieron de La Mora en convoy. Los vehículos, 2 Chevrolet Suburban blancas y un Chevrolet Tahoe, transportaban mujeres y niños. Los adultos viajaban a una boda en una comunidad vecina. A algunos de los niños los llevaban a visitar a su familia en Estados Unidos. El grupo había decidido viajar unido específicamente por motivos de seguridad. Sabían que las carreteras de esa región eran peligrosas. Viajar en grupo, de día y en convoy, debía reducir el riesgo. No lo hizo. Aproximadamente a 70 millas de su viaje, en el terreno montañoso de la frontera entre Sonora y Chihuahua, el convoy fue atacado. Lo que siguió se desarrolló en varios lugares distintos repartidos a lo largo de kilómetros de camino de tierra. El Tahoe fue hallado primero. Había recibido un fuego tan sostenido y concentrado que el vehículo se incendió. Adentro estaban Ronita María Miller, de 30 años, y 4 de sus hijos. Howard Jacob Miller Heir. De 12. Crystal Belaine Miller, de 10. Titus Alvin Miller, de 8 meses. Y su hermana gemela Tiana Grisel Miller, también de 8 meses. Los 5 habían recibido disparos antes de que el fuego se propagara. Los investigadores recuperaron cerca de 200 casquillos percutidos de armas de asalto en las diversas escenas del crimen. Unas 11 millas más adelante en la carretera, se halló un segundo vehículo. Dentro estaban Donna Ray Langford, de 43 años, y 2 de sus hijos, Trevor Harvey Langford, de 11, y Rogan J. Langford, 2. Los 3 habían recibido disparos. Un tercer vehículo fue hallado más adelante. El cuerpo de Christina Marie Langford Johnson, de 29 años, fue hallado a unos 15 metros del vehículo, sobre la tierra. Le habían disparado a quemarropa. 9 personas perdieron la vida, 3 mujeres y 6 niños. 13 niños sobrevivieron al ataque, varios habían resultado heridos. Un niño de 13 años, Devin Langford, caminó horas por la sierra tras el ataque para pedir ayuda, y luego volvió para esconder a sus hermanos menores entre los arbustos y protegerlos antes de guiar a los rescatistas de regreso. Otro niño sobrevivió dentro del Tahoe en llamas. La declaración inicial del gobierno mexicano atribuyó el ataque a un caso de identidad equivocada, sugiriendo que las grandes camionetas oscuras fueron confundidas con vehículos de una organización criminal rival que había operado en la misma zona ese día. Un enfrentamiento entre 2 grupos opuestos había ocurrido en la misma región horas antes de que el convoy partiera. Los familiares cuestionaron esta explicación desde el principio. Julien Levarón, primo de las víctimas, declaró públicamente que una de las mujeres intentó identificarse ante los atacantes durante la agresión, pero el ataque continuó sin importarles.
Dijo que era de conocimiento general en la zona que las autoridades locales y las organizaciones criminales operaban en estrecha coordinación. Cuestionó cómo un vehículo lleno de mujeres y niños, claramente visible a plena luz del día, en una ruta que los lugareños conocían bien, pudo confundirse con un convoy armado rival. La región estaba entonces en disputa entre facciones, específicamente el grupo La Línea de Chihuahua, brazo armado del Cártel de Juárez, y los Jaguares, facción vinculada al Cártel de Sinaloa. Ambas organizaciones luchaban por el control de los corredores montañosos que recorrían la frontera entre Sonora y Chihuahua. El director de Seguridad Pública del municipio de Llanos, Chihuahua, un hombre llamado Fidel Alejandro Villegas, fue arrestado el 24 de diciembre de 2019, bajo cargos de brindar protección a la línea y de tener un papel vinculado a los hechos del 4 de noviembre. Para finales de diciembre de 2019, el gobierno federal mexicano había consolidado los casos e identificado a más de 40 sospechosos. Un sospechoso llamado Gustavo Hernández Cabral fue arrestado en Estados Unidos en 2023, detenido a la espera de procesos de extradición. En enero de 2025, un juez federal mexicano ordenó reclasificar la investigación y examinarla como un acto de terrorismo organizado. Un juez federal en Dakota del Norte, en un caso civil presentado por familiares sobrevivientes, ordenó al Cártel de Juárez pagar $1, 5,000 millones en daños a las víctimas. Ese fallo fue simbólico en términos prácticos. Ninguna organización de cártel se presentaría en un tribunal estadounidense. Pero el fallo legal representaba algo. Un reconocimiento formal, en un procedimiento federal estadounidense, que la organización fue responsable de lo ocurrido en esa carretera. El ataque de La Mora no ocurrió de forma aislada. La misma familia extendida había estado en conflicto directo con organizaciones criminales en el norte de México años antes de noviembre de 2019. Un miembro de la comunidad familiar extendida había, 10 años antes, alzado la voz públicamente contra una de las organizaciones más poderosas de Chihuahua, señaló nombres, organizó a la gente y se negó a guardar silencio. Él tampoco sobrevivió a ello. Antes de continuar, si disfruta de este análisis, considere suscribirse. Ayuda muchísimo al canal. Su historia sigue, y es uno de los ejemplos documentados más claros en todo este video de lo que le sucede a alguien que presencia operaciones criminales de cerca y decide, contra todo cálculo razonable de autopreservación, hablar de todos modos. Sección 7. El hombre que alzó la voz. En la primavera de 2009, un adolescente llamado Eric LeBaron fue secuestrado de su hogar en Colonia LeBaron, una comunidad en el estado de Chihuahua, México. Quienes lo secuestraron dejaron una demanda de $1 millón. Eric tenía 16 años. Era el hermano menor de Benjamín LeBaron, conocido en su comunidad como Benji, un agricultor y líder comunitario de 32 años que poseía doble nacionalidad, estadounidense y mexicana, y que había pasado años intentando construir algo organizado y funcional a partir del disperso asentamiento religioso que su familia llamó hogar durante generaciones. La comunidad LeBaron en Chihuahua no era rica. $1 millón no era una cifra que nadie allí pudiera cubrir. Y Benjamín tomó una decisión que, en el contexto del norte de México en 2009, fue verdaderamente extraordinaria. Se negó a pagar. Fue más allá de eso. Él organizó. Benjamín había fundado un grupo de defensa comunitaria llamado SOS Chihuahua, Sociedad Organizada Segura, que se traduce aproximadamente como Sociedad Organizada Segura. El grupo había estado resistiéndose al control de las organizaciones criminales en la vida cotidiana de la región, intentando construir un marco mediante el cual los residentes comunes pudieran responder a las amenazas colectivamente en lugar de en un silencio aislado. Cuando se llevaron a Eric, Benjamín usó esa red. Lideró protestas públicas, habló con los medios, puso su nombre y su rostro en la exigencia de la liberación de su hermano. En un estado donde el Cártel de Juárez y sus organizaciones afiliadas habían operado con casi total impunidad durante años.
Hizo visible el secuestro en una época en que la respuesta habitual ante tales sucesos era pagar en silencio, no decir nada y esperar. Eric fue liberado. La familia no pagó el rescate. El cártel lo dejó ir. 2 meses después, el 7 de julio de 2009, 10 hombres armados llegaron a la casa de Benjamín LeBaron en la colonia LeBaron. Vinieron de noche. Estaban armados. Algunos relatos los describen vestidos de forma similar a agentes, aunque carecían de toda autoridad legal. Forzaron su entrada a la propiedad. Se llevaron a Benjamín de su hogar frente a su esposa e hijos. Lo golpearon en la calle afuera. Cuando su cuñado, Luis Carlos Whitmar Stubbs, conocido como Wiso, de 29 años, escuchó el ruido y salió a ayudar, también fue capturado. Ambos hombres fueron baleados y abandonados en la carretera frente a la casa. Benjamín LeBaron no sobrevivió. Tampoco lo hizo Luis Carlos Whitmar Stubbs. La investigación subsiguiente condujo finalmente al arresto de un hombre llamado José Rodolfo Escajeda. Reuters describió a Escobedo, al momento de su captura, como una de las figuras más violentas y operativamente significativas en la estructura del cártel de Juárez en Chihuahua. Fue identificado como el individuo que ordenó el ataque contra Benjamín. Las tropas mexicanas lo capturaron meses después del suceso. El motivo era sencillo y estaba documentado. Benjamín LeBaron había visto la operación. Había visto cómo se llevó a cabo el secuestro de su hermano, quiénes participaron a nivel de calle y cómo se comunicó la exigencia. Luego tomó ese conocimiento y lo hizo público ruidosamente, de forma repetida y atrayendo la atención mediática nacional hacia una región donde las organizaciones criminales dependían del silencio para operar. Esa fue la línea, no las protestas en concreto, ni la negativa a pagar el rescate. La línea era la visibilidad. La decisión de ser visto, nombrado y escuchado como alguien que entendía lo que estas organizaciones hacían y estaba dispuesto a decirlo ante las cámaras. Su hermano Julián, al hablar con la prensa tras la muerte de Benjamín, describió en qué se había convertido la vida, en esa parte de Chihuahua. Utilizó la frase zona de guerra, pero aclaró que era una zona de guerra con niños jugando en el patio a diario. Un entorno donde el peligro extremo y la vida doméstica cotidiana coexistían en el mismo espacio físico, y donde las reglas de supervivencia exigían no reconocer nunca el peligro en voz alta. Benjamín había roto esa regla, deliberadamente y en público. Tras el suceso, el gobierno mexicano envió soldados y policía estatal para brindar protección a la comunidad de Colonia LeBaron. Se estableció una pequeña presencia militar. Ayudó a corto plazo. No cambió lo que era la región, ni lo que las organizaciones que operaban en ella estaban dispuestas a hacer. El caso atrajo atención internacional en su momento, pero fue uno de cientos de sucesos similares ocurridos en el norte de México ese año. Periodistas, funcionarios locales, abogados, líderes comunitarios, cualquiera que adquiriera conocimientos específicos sobre cómo operaban estas organizaciones y luego intentara actuar públicamente basándose en ellos, se movía en el mismo terreno de riesgo. La mayoría lo sabía. Algunos continuaron de todos modos. Lo que hizo que el caso de Benjamín LeBaron fuera distinto en los años siguientes fue, en parte, la claridad de la secuencia. El secuestro, la negativa, la campaña pública, la liberación y, 2 meses después, los hombres en la puerta. Casi no hubo ambigüedad en la cronología. Él había hablado. Habían llegado. Su nombre volvió a la atención pública 10 años después, cuando 9 miembros de su familia extendida fueron atacados en una carretera serrana de Sonora. Julián LeBaron, quien habló a la prensa tras la muerte de su hermano en 2009, volvió a ser una de las personas en dar declaraciones, esta vez sobre el convoy. Sobre las mujeres y los niños, sobre el patrón que había seguido a esta familia en particular a lo largo de una década. Lo que los casos LeBaron, en conjunto, ilustran es que estas organizaciones no operan con un horizonte fijo. Una amenaza abordada en un punto no necesariamente ha desaparecido. Una familia que llama la atención, que se niega a desaparecer silenciosamente en las estadísticas comunes de la violencia regional,
se vuelve un punto recurrente de exposición. El siguiente caso involucra a un testigo muy distinto, uno profesional. Una periodista que pasó años documentando exactamente qué hacían las organizaciones criminales en su estado en complicidad con funcionarios corruptos y qué les sucedía a quienes querían eliminar. Ella siguió informando de todos modos, hasta la noche en que alguien fue a su casa. Sección 8. El reportero. Regina Martínez había cubierto Veracruz para la revista Proceso años antes de que alguien fuera del estado supiera su nombre. Proceso es una de las publicaciones de investigación nacional más consolidadas de México. Cubre política, crimen y la intersección entre ambos, lo que en México, especialmente tras 2006, significó documentar detalladamente la relación entre funcionarios y organizaciones criminales. Martínez era el corresponsal de la revista en Veracruz, radicado en la capital estatal de Xalapa. Tenía 48 años, medía poco menos de 1,5 metros y, según sus colegas, era metódica, cuidadosa y reacia a dejar de trabajar en algo solo porque se volviera peligroso. Lo que ella hacía en Veracruz era peligroso bajo cualquier estándar. El estado de Veracruz estuvo bajo el control de los Zetas durante gran parte de los años que ella cubrió. La organización había entrado al estado agresivamente, y los gobernadores que supervisaron Veracruz en ese periodo, Fidel Herrera Beltrán, quien sirvió de 2004 a 2010, y Javier Duarte de Ochoa, quien le siguió de 2010 a 2016, habían, según las investigaciones posteriores, permitido que esto ocurriera con plena conciencia y participación activa. Martínez estaba construyendo el registro documentado de cómo se veía ese acuerdo en el terreno. Sus reportajes describían un entorno donde cientos de personas fueron capturadas y asesinadas con complicidad oficial. Jóvenes que trabajaban como distribuidores callejeros, agricultores, políticos que se habían extralimitado, y mujeres que asistieron a reuniones privadas organizadas por figuras influyentes y posteriormente desaparecieron. Ella escribía sobre el mecanismo, no en términos vagos, sino con detalles precisos, ubicaciones específicas y un número de víctimas que acumulaba mediante su propia investigación. Mientras que los relatos oficiales describían algo mucho más limitado. La noche del 28 de abril de 2012, alguien entró en su casa en Xalapa. Probablemente entró por una ventana y la sorprendió en el baño. Martínez contraatacó. El atacante golpeó su mandíbula, con lo que los forenses determinaron fue un arma tipo puño de acero, fracturándola. Luego, un paño fue envuelto alrededor de su garganta. Ella arañó a su atacante. Se recuperó material de ADN de debajo de sus uñas. Nunca se vinculó públicamente a un sospechoso imputado. Fue encontrada al día siguiente. Había sido estrangulada. La investigación inmediata produjo un arresto en días. Un hombre cuya conexión al caso fue enmarcada por autoridades como una disputa personal. Ese enfoque fue cuestionado por sus colegas, sus editores en proceso y por las organizaciones internacionales de libertad de prensa que respondieron al suceso. La explicación no consideró la naturaleza de lo que ella reportaba, el patrón conocido de ataques a periodistas en Veracruz, ni el historial documentado del gobierno estatal operando junto a la organización que ella cubría. México fue, durante este periodo, constantemente uno de los países más peligrosos del mundo para los periodistas. Entre 2017 y 2020, se capturaba a un periodista aproximadamente cada semana de media. Veracruz fue uno de los sitios de mayor concentración de esa violencia. Los reporteros que cubrieron las operaciones de los Zetas en el estado, o que documentaron las actividades de funcionarios vinculados a ellas, operaban con la plena conciencia de que el riesgo era estructural y no incidental. No era cuestión de si podrías llamar la atención. Era cuestión de cuánta atención habías atraído ya. Martínez había atraído gran parte de ello. 8 años tras su muerte, una coalición de 60 periodistas de 25 medios en 18 países, organizada por la ONG parisina Forbidden Stories,
publicó una investigación de 5 partes, The Cartel Project. El proyecto continuó el reportaje que Martínez realizaba al morir y lo amplió usando fuentes y documentos disponibles en los años transcurridos. Lo que el proyecto halló, y lo que posteriormente confirmaron investigaciones en México, Estados Unidos y España, fue que el gobernador Fidel Herrera Beltrán estaba siendo investigado en los 3 países por acusaciones de haber aceptado fondos de los líderes de los Zetas durante su campaña y haber permitido que la organización operara libremente durante su administración. No había sido acusado. Él negó todas las acusaciones. En el momento de publicar el proyecto, él había sufrido un ictus y estaba hospitalizado. Javier Duarte, el gobernador que le sucedió, fue condenado en México por malversación y lavado de dinero. Fue sentenciado a 9 años. Su secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, fue acusado de dirigir una unidad de eliminación dedicada, responsable de al menos 15 desapariciones confirmadas. Bermúdez se declaró inocente. Su caso seguía pendiente al momento del informe más reciente disponible. En 2017, investigadores en Veracruz exhumaron los restos de 250 personas en sitios por todo el estado. En 2018, encontraron 168 más. Martínez había estado informando sobre las desapariciones que causaron esas fosas mientras los responsables aún estaban en el poder. Ella había estado nombrando la estructura mientras aún operaba. El proyecto Cártel describió su trabajo como el mejor intento disponible de rendición de cuentas y documentación en un estado donde ambos habían sido sistemáticamente suprimidos. Sus colegas dijeron que ella entendía exactamente lo que hacía, comprendía el riesgo que conllevaba, y siguió adelante porque creía que el registro debía existir. Era una sola persona, con una libreta y un teléfono, en un estado donde la oficina del gobernador y la organización criminal más violenta de la región trabajaban en coordinación. Ella guardó el registro de todos modos. Antes de continuar, si disfrutas de este análisis, considera suscribirte. Ayuda muchísimo al canal. Los casos tratados hasta ahora han involucrado a personas que presenciaron operaciones criminales directamente o que las documentaron y pagaron el precio. El siguiente caso implica algo más complicado. 43 jóvenes que quizá no entendieron en qué se habían metido hasta que ya fue demasiado tarde. Lo que les sucedió la noche del 26 de septiembre de 2014 se convirtió en el caso de desaparición forzada más analizado y menos resuelto de la historia del México moderno. Sección 9. El 43. La Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos se ubica en Tixtla, en el estado sureño mexicano de Guerrero. Es una escuela con un largo historial de activismo estudiantil. Los jóvenes que asisten provienen mayoritariamente de familias rurales pobres de Guerrero. Se forman para ser docentes en comunidades remotas y desatendidas que el Estado mexicano históricamente ha tenido dificultades para atender. Como parte de esa tradición, los estudiantes de la universidad habían organizado durante años manifestaciones políticas, incluido un evento anual para conmemorar la matanza de Tlatelolco de 1968, en la que fuerzas gubernamentales dispararon contra estudiantes manifestantes en la Ciudad de México. Asistir a esa conmemoración requería viajar a la capital, y los estudiantes tenían la vieja costumbre de requisar autobuses de empresas locales para realizar el viaje. Algo que las empresas de autobuses locales toleraban en gran medida. El 26 de septiembre de 2014, unos 100 estudiantes de la escuela partieron hacia la ciudad de Iguala, a unos 120 kilómetros de distancia. Viajaban en autobuses, algunos tomados de una estación local, para recaudar fondos y reunir vehículos para el viaje a Ciudad de México. Eran estudiantes desarmados. Sus edades oscilaban entre los 18 y los 25 años aproximadamente. Ninguno de ellos tenía conexión documentada con organización criminal alguna. Lo ocurrido en Iguala esa noche ha sido investigado por el gobierno mexicano, por un grupo internacional de expertos independientes, por equipos forenses de Argentina,
por periodistas de múltiples países y por la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos. 11 años después, la verdad completa sigue oficialmente sin resolverse. ¿Qué está confirmado? La policía local de Iguala, siguiendo instrucciones, instaló retenes e interceptó los autobuses de los estudiantes. Siguió un enfrentamiento en múltiples lugares dentro y alrededor de la ciudad. 6 personas perdieron la vida esa noche. 3 de ellos, estudiantes de la universidad, junto con un estudiante de otro equipo de fútbol que viajaba en un autobús distinto que también fue atacado, y otras 2 personas. Uno de los estudiantes hallados al día siguiente fue Julio César Mondragón Fontes, de 22 años. El estado en que hallaron su cuerpo forma parte del registro documentado de la noche e indicó una violencia extrema y deliberada. 43 estudiantes fueron llevados por individuos que colaboraban con o dentro de la estructura policial local y no han sido vistos desde entonces. El entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, huyeron de la ciudad tras los hechos y fueron arrestados en Ciudad de México en noviembre de 2014. Los investigadores identificaron a Abarca como probable organizador de la interceptación. Su esposa tenía vínculos familiares documentados con altos mandos de la organización criminal Guerreros Unidos, que controlaba Iguala y el territorio circundante. La versión oficial del gobierno mexicano, presentada por el entonces procurador Jesús Murillo Caram en noviembre de 2014, señaló que los 43 estudiantes fueron entregados a operativos de Guerreros Unidos, llevados a un basurero en el municipio de Cocula, ejecutados e incinerados. El gobierno llamó a esto la verdad histórica. El grupo de expertos independientes designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, conocido como GIEE, rechazó formalmente esta versión. El grupo, compuesto por especialistas forenses y legales reconocidos internacionalmente, concluyó que la evidencia física en el sitio de Cocula era inconsistente con la incineración de 43 cuerpos, y que la investigación se había conducido de una manera que oscureció en lugar de esclarecer los hechos. Las conclusiones del GIEE fueron publicadas y forman parte del registro documental. La verdad histórica no fue respaldada por las pruebas reunidas por especialistas independientes. Lo que la investigación de la DEA añadió al panorama provino de un caso totalmente distinto. A partir de 2013, la oficina de campo de la DEA en Chicago dirigió una investigación de 15 meses sobre la red de narcotráfico del cártel Guerreros Unidos en el Medio Oeste estadounidense. La investigación confirmó que la organización utilizaba autobuses de pasajeros de una empresa llamada Monarca, equipados con compartimentos ocultos, para trasladar heroína entre Iguala y células de distribución en Aurora y Batavia, Illinois. En su apogeo, la operación movía más de 300 kilogramos de heroína al mes por esos canales. La DEA arrestó a 5 líderes de célula en Chicago en diciembre de 2014 e incautó más de 68 kilogramos de heroína, junto con aproximadamente $500,000 en efectivo. La investigación de Chicago estableció que Iguala era el bastión operativo de Guerreros Unidos, y que el liderazgo del cártel estaba en contacto directo con su red de distribución estadounidense cuando los estudiantes desaparecieron. La DEA lo confirmó mediante comunicaciones intervenidas. Uno de los líderes de célula en Chicago, Pablo Vega Cuevas, testificó después que los miembros del cártel se enviaban mensajes sobre lo ocurrido en Iguala la noche del 26 de septiembre. La teoría principal entre investigadores independientes es que uno de los autobuses que los estudiantes tomaron esa noche contenía un cargamento oculto de heroína perteneciente a Guerreros Unidos. Que el liderazgo local del cártel, al enterarse de que los estudiantes habían tomado un autobús con su mercancía, dio la orden de interceptarlos, y que lo que siguió fue una respuesta a que los estudiantes se habían apoderado inadvertidamente de pruebas de la operación de narcotráfico de la organización. Esa teoría no ha sido confirmada oficialmente. Las familias de los 43 han declarado explícitamente que no aceptan ninguna versión de los hechos que no haya sido verificada mediante una investigación forense independiente. A fecha de 2025, 11 años después de la noche en Iguala,
Solo los restos de 3 de los 43 estudiantes han sido identificados positivamente. Alexander Mora Venancio fue identificado en diciembre de 2014 mediante pruebas de ADN. Josivani Guerrero de la Cruz y Cristian Alfonso Rodríguez de Lumbre fueron identificados en 2021. Los otros 40 siguen sin aparecer. Jesús Murillo Caram, el ex procurador que presentó la desacreditada versión oficial, fue acusado de desaparición forzada y cumple prisión domiciliaria. El fiscal especial asignado al caso renunció en 2025. La investigación, según toda evaluación disponible, sigue sin resolverse. 43 jóvenes partieron a una protesta y no han regresado a casa. Sus padres llevan 11 años buscando. El último caso de este video es distinto a todo lo anterior. No implica un ataque del cártel a civiles, una masacre ni una desaparición. Involucra un solo edificio en Ciudad Juárez, un hombre con un juego de llaves, una palabra clave para una reunión y 12 personas cuyos restos fueron desenterrados en un patio trasero, mientras el responsable estaba en la nómina del gobierno de los Estados Unidos todo el tiempo. Sección 10. La casa en la calle Tranquila. En un barrio de clase media en Ciudad Juárez, había una casa de aspecto común con un portón de metal. Nada en ello destacaba. Se encontraba en una calle residencial entre otras propiedades residenciales. Los vecinos pasaban frente a ello a diario. Los niños jugaban cerca. Por fuera, parecía exactamente lo que era el vecindario. Modesto, corriente. El tipo de calle que existe en toda ciudad mexicana mediana sin distinción. Dentro, a lo largo de unos 8 meses desde el otoño de 2003, al menos 12 personas fueron llevadas allí y no salieron. El hombre que tenía las llaves de esa casa trabajaba para el gobierno de los Estados Unidos. Su nombre en los documentos judiciales y registros de investigación es Lalo. Era un informante confidencial que operaba bajo el control del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE, con sede en El Paso, Texas. El ICE lo había reclutado como parte de una operación contra un alto mando del cártel de Juárez conocido como El Ingeniero, un hombre llamado Heriberto Santillán Tavares, descrito por la agencia como la figura número 3 de la organización en aquel entonces. Lalo tenía acceso legítimo a la operación de Santillán. Se le tenía confianza y simultáneamente enviaba informes a sus contactos de ICE sobre lo que hacía y veía allí dentro. Lo que él hacía y veía era esto. Cuando los jefes del cártel querían eliminar a alguien, usaban una frase específica al contactar a Lalo. Vamos a hacer una carne asada. Esa frase fue la instrucción de Lalo para ir a la casa, abrirla y prepararla para lo que venía. Se detendría en una ferretería local de camino. Compró cinta americana y cal viva, artículos para inmovilizar personas y para disponer de lo que quedaba de ellas después. Entonces él esperaría. Las víctimas, personas señaladas por los líderes del cártel como amenazas, lastres o rivales, fueron llevadas a la propiedad. Lo que ocurrió dentro siguió un patrón constante. Las personas fueron inmovilizadas. Fueron sometidos a violencia prolongada. Luego fueron llevados al pequeño patio trasero donde los enterraron. Lalo estuvo presente durante estos eventos. Él no fue un observador pasivo. En sus propias declaraciones a las autoridades mexicanas, documentadas en registros obtenidos posteriormente por NEPR, afirmó que durante el primer suceso que presenció y en el que participó, sostuvo las piernas de la víctima mientras la persona era estrangulada, asfixiada y golpeada repetidamente con una pala. Grabó en secreto ese primer evento y se lo entregó a sus agentes de ICE. ICE lo sabía. Los asesinatos continuaron por 8 meses. El puesto de Lalo en la agencia no estuvo exento de complicaciones antes de que la casa entrara en funcionamiento. En un puesto de control fronterizo,
fue sorprendido traficando más de 100 libras de una sustancia controlada oculta en las ruedas de su camioneta. La Administración de Control de Drogas revisó el caso y lo excluyó formalmente de cualquier programa de cooperación. ICE revisó el mismo caso y lo mantuvo en la nómina. Los fiscales federales que colaboran con ICE retiraron los cargos en su contra. La decisión de la DEA y la de ICE fueron en direcciones opuestas. El activo de ICE continuó trabajando. La casa siguió funcionando. Cuando las autoridades mexicanas fueron finalmente dirigidas a la propiedad y comenzaron a excavar el patio trasero, recuperaron 12 restos humanos. Las víctimas fueron extraídas durante varias noches. Una mujer llamada Lorenza Magaña, quien trabajaba con familias de víctimas de violencia en Juárez, permaneció fuera de la casa varias noches observando el proceso. Ella describió el olor que surgía de la tierra cada vez que sacaban un nuevo conjunto de restos. Ella dijo que familiares de personas desaparecidas montaron guardia junto a ella, observando para ver si alguien a quien buscaban emergería de la tierra. La mayoría de las 12 personas enterradas en ese patio nunca han sido plenamente identificadas en el registro público. Se sabe que fueron llevados allí por ser considerados amenazas para la operación en la que Lalo estaba infiltrado. Rivales. Personas que habían visto u oído algo que las convertía en un problema. Individuos cuya existencia continua era considerada un lastre por los líderes a quienes reportaba. El mismo liderazgo al que una agencia federal estadounidense le pagaba por derrocar. Cuando el caso se hizo público mediante un reportaje de NPR en 2010, años después de los hechos, generó un gran escrutinio sobre cómo el ICE había gestionado la relación con el informante. La pregunta central era directa. ¿En qué momento supo la agencia que la persona que utilizaba como activo no solo recopilaba información, sino que participaba activamente en la eliminación de seres humanos? La grabación de audio del primer evento se entregó mientras aún ocurría. Los informes continuaron durante 8 meses de eventos adicionales. Ningún funcionario de ICE fue acusado en relación con el caso. Lalo fue finalmente reubicado. Su paradero no fue hecho público. La casa en la calle Tranquila de Juárez no tiene ningún memorial oficial. Los vecinos que vivieron junto a él esos 8 meses, que oyeron lo que oyeron y vieron lo que vieron, no dijeron nada públicamente. En Ciudad Juárez, durante 2003 y 2004, no decir nada era la única respuesta racional para una persona común en una calle común, que vivía cerca de algo que no tenía nada de común. Eso es, al final, lo que conecta cada caso en este video. Ni la escala, ni el cártel involucrado, ni la ubicación o el año específico. El hilo conductor es más simple y más difícil que cualquiera de esos detalles. Saber algo, o estar en una posición donde alguien cree que podría saber algo, bastaba. En cada caso aquí tratado, ese fue el único requisito necesario. Lo que eso nos dice sobre el mundo que estas organizaciones construyeron, y sobre el costo del silencio frente al costo de hablar, merece una reflexión tras todo lo que acaba de escuchar. Si disfrutaste este análisis, asegúrate de suscribirte. Gracias por ver, y nos vemos en el próximo.